6 minutos. Hoy, jueves 6 de junio del año 2013, le damos la cordial bienvenida con un clima riquísimo acá en Ciudad Capital. Y bueno, también usted nos puede contar cómo está la situación del clima en su departamento, municipio. Esto nos lo puede hacer llegar a través del mensaje de texto 5400, escribe la palabra punto, importante para que usted pueda comunicarse con nosotros, y también a través de nuestras redes sociales, como lo es Consentido Humano Guatemala, y también Consentido Humano, nuestra fanpage, donde todos sus comentarios son bienvenidos. Nosotros iniciamos nuestro tema acá en la sala de Consentido Humano, que estoy seguro que usted tendrá más de alguna experiencia. Y bueno, se habla que en ciertos lugares como casas muy antiguas, también edificios, hospitales e incluso construcciones modernas, se habla que hay una especie de espíritus o fenómenos paranormales que se apoderan de las instalaciones, y que muchos incluso han pensado en cambiarse de casa, o bien han decidido contratar los servicios de un vidente o de una persona que pueda dar la orientación específica del por qué acontecen estos hechos en horas que a veces pues las personas dicen, bueno, esto sucede con más frecuencia en la noche, en la tarde o ciertas horas. Así que hoy en la sala de Consentido Humano, lugares donde se cree que hay espíritus, algún tipo de posesión, y nuestro experto nos orientará un poco qué hacer, con quién acudir, qué se debe hacer en este tipo de situaciones. Les cuento que nos acompaña nuestro experto, doctor Gilberto Recinos, acá en la sala de Consentido Humano de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, Cristian, muy buenos días, agradeciendo la invitación y saludando a la radio audiencia de un programa tan especial, tan, diría yo, importante, porque abre puntos que habitualmente el ser humano no es que no le interese, sino que realmente no le da la importancia que amerita el tener conocimiento en ellos. Respecto a lo que comenta en este momento de ruidos en casas, por ejemplo, la primera recomendación que yo doy es que uno no debe ser fanático. ¿Qué significa el ser fanático? El ser fanático en este sentido significa yo lo atribuyo todo a efectos paranormales o espirituales. Nosotros tenemos que tener claro que existen fenómenos físicos totalmente explicables que puedan hacer que una madera cruja, por ejemplo, que un vidrio, que unas cortinas se muevan por efecto del viento, y esto es algo que uno debe tener la suficiente capacidad de decir, bueno, esto es algo que es natural y es explicable, no me preocupa. Sin embargo, en algunas condiciones sí existen situaciones como ruidos, movimientos, y que no tienen explicación. Respecto a este tipo de circunstancias, algo que sucede con alguna frecuencia, no es porque suceda siempre, sino que dentro de este tipo de fenómenos son las manifestaciones con aparatos eléctricos. Recordemos que los entes espirituales son la manera más fácil de definirlos, energía, y por ende es muy fácil que ellos manipulen instrumental electrónico o eléctrico incluso. Yo me recuerdo cuando yo estaba iniciándome en el estudio de esta relación entre el mundo espiritual y el mundo material, no solo habían sonidos, sino que despertaba a X hora de la madrugada y la televisión encendida en un canal que yo nunca veía, unas caricaturas, por ejemplo. Entonces lo que yo hacía, porque ya tenía conocimiento, que era apagar la televisión, o si estaba realizando un trabajo importante, dirigirme a estos entes con todo el respeto del mundo, por supuesto, sin tenerles temor, y explicarles que ese no era el momento para poder manifestarse, sino que cada cosa en su lugar. 1. 2, uno nunca puede tener la certeza de cuál es la necesidad que estos entes, a la hora de que eso sea la causa, se están manifestando. Puede ser simplemente un decir, mira, aquí estoy y quiero, como no me escuchas, porque obviamente son dimensiones diferentes y estamos en diferentes
espectros de sonido, el decir aquí estoy, pero como no me escuchas voy a manipular algo para que veas mi presencia. Entonces siempre, nunca está de más, si no tenemos una certeza de por qué se están comunicando, hacer una oración. Una oración nunca sobra a quien realmente se dirija, y habitualmente cuando es necesario, insisto, es sumamente útil. Pero el mensaje sería que esto no debe verse con temor ni espantarse, como dice habitualmente la gente, porque los espíritus o los entes espirituales, usemos esta expresión mejor, algunos de ellos son juguetones. Y si yo veo que a la persona que me estoy dirigiendo le doy miedo, me divierto y entonces sigo molestándola. ¿Sí? Entonces cada vez es más difícil poder disminuir estas manifestaciones. Uno, entonces necesitamos el respeto que ellos merecen, pero la seriedad también. Y dos, existe también, como usted bien dijo, en casas antiguas y hospitales, espíritus que han permanecido en estos lugares durante siglos incluso, muy aferrados a la materia, y que cuando alguien está en esa casa ellos lo ven como invasores, sobre todo cuando esa casa ha sido vendida por alguno de los herederos, y hay que explicarles que lo que uno desea es estar en paz, vivir, que no va a dañar nada ese aspecto material para poder evitar que estas manifestaciones sigan. Y en hospitales son casi siempre espíritus sufrientes, espíritus que han sufrido mucho y que algunas veces llegan a fallecer incluso en los hospitales, y que ahí se queda ese dolor impregnado, digámoslo así, para que sea más fácil comprenderlo, y obviamente esas manifestaciones se dan. Ok, con esto, doctor, ¿qué hacer para discernir un poquito con relación a este tipo de fenómenos que muchas veces sucede y las personas a veces se quedan con esto, ¿verdad? Dentro, ¿a qué me refiero? En X momento escuchábamos un ruido con un compañero, y era un ruido que empezamos, que los dos nos quedamos viendo así como, le digo, no le digo, porque muchas veces las personas van a decir que estoy loco o qué, pero tal vez en el conglomerado sí las personas han percibido lo mismo, pero no se atreven a decir, sí, fíjate que yo también escuché tal cosa justo ese día. ¿Cómo empezar a hacer para crear esas dinámicas, para poder ver el panorama más claro, y que, como usted lo mencionaba, puede ser algún fenómeno que sí esté justificable, algún ruido, etcétera? Algo muy interesante que usted comentó, Cristian. Uno, da miedo decir que escuché algo porque van a pensar que estoy loco. Entonces prefiero negarlo o simplemente ocultarlo. Lo que sucede es que nosotros no aceptamos la existencia del mundo espiritual a nuestro lado, como parte de nuestra vivencia diaria. El mundo espiritual, por decirlo de una manera general, influye en el mundo material mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo hacer para que esta situación no se enfoque de otra manera? Primero, aceptar que el mundo espiritual está a nuestro lado y puede ser partícipe de las actividades, incluso actividades nuestras. Dos, verlo como algo muy natural y de esa manera tomarlo. Es decir, miren, hay un ruido, aquí no hay ninguna manera física, lógica de que haya producido, puede ser un ente espiritual, está con nosotros, así que qué bueno que esté a nuestro lado porque está interesado en lo que estamos haciendo, y que bueno, sigamos adelante, no hay problema, y verlo de una manera muy muy natural, es decir, sin temor. Por eso es que yo insisto mucho en que el mundo espiritual hay que respetarlo, pero no tenerle miedo. Esto sería lo más fiable al momento de poder percibir. Doctor, con esto también, ¿qué sucede? Muchas personas dicen, bueno, esto es algo como usted lo que mencionaba, alguien falleció aquí, alguien ocurrió cierto tipo de situación en una pareja que vivió en determinada casa y todo esto. ¿Qué hacer para poder conocer un poco acerca de los antecedentes de lo que acontece del fenómeno paranormal en el lugar? Sí, varias cosas. Uno, yo no estoy de acuerdo en que se haga o se llame como apoyo a videntes, clarividentes, como usted quiera decirlo, porque tenemos el inconveniente de la charlatanería, y muchas veces nosotros estamos de acuerdo con lo que nos dicen, y nos dicen, mire, aquí hay espíritus sufrientes, que hay que hacer tal cosa, y hacen
incluso hacen trabajos, cobran por hacerlo, limpieza de la casa, qué sé yo, situaciones que se han dado en ese tipo. Si en un momento determinado la persona desea o necesita, mejor usemos esa expresión, que alguien participe y que trate de determinar el tipo de influencia que hay en ese hogar donde él está, tiene que acudir a un lugar serio y formal. Cuando digo serio y formal, es un lugar de una institución reconocida donde se haga este estudio de la relación entre el mundo espiritual y el mundo material de una manera formal, y por supuesto que se tenga la confianza de decir, mire, esto, ¿qué sucede? Algunas veces, la gran mayoría de veces, no es necesario llegar a la casa, sino que así como estamos platicando, se dan consejos para poder ayudar. En este sentido, hay muchos charlatanes que lo que hacen es decir, mire, ponga tal cosa, que ajos, no sé qué, ¿verdad? Pero algunas de estas situaciones realmente solo son parte de manipulación para poder estafar. La más eficiente para esto es la oración, 1. 2. Si es un hogar integrado por una familia, nosotros lo que sugerimos es, aparte de oración en conjunto, no importa la religión, eso es algo muy importante de tener claro, sino que la oración es lo que nace de nuestro corazón. Segundo, algo muy importante también, no importando la religión, el tener una reunión familiar a una hora preestablecida, no más de 15 minutos, media hora a la semana. Si es católico, que lean sus oraciones; si es evangélico, que lea la Biblia; depende de la religión, si es espiritista, el evangelio según el espiritismo. Es decir, esto no importa, lo importante, y ese es el mensaje, es el cambio del ambiente espiritual o energético que va a haber en esa casa. Cuando nosotros hacemos esto y pensemos que sí, efectivamente hay entidades espirituales involucradas, lo hacemos en conjunto a una hora establecida, porque estas entidades también tienen espíritus que los ayudan a progresar. Entonces, estos espíritus van a permitir que estas entidades estén cerca de ese momento de estudio y van a escuchar, porque lo hacemos como estamos hablando con usted, en una voz alta, hacemos comentarios que nos parece, y todo dirigido hacia aspectos espirituales. Hablamos Jesús, Dios, depende de nuestra creencia religiosa, y estoy hablando de esto de creencia religiosa porque ahorita estamos hablando de religiones occidentales. Entonces, de esa manera, progresivamente se va a ir cambiando el ambiente espiritual de esa casa y la sensación de lo que está sucediendo, por llamarlo también de esa forma. Algo muy importante adicional es que no solo quede ahí, tiene que haber cambio en los patrones de conducta de esa familia. Es decir, ¿qué es lo negativo? Gritos, enojos, molestias entre esposos, entre padres, hijos, ¿sí? Sino todo el ambiente debe ser lo más ir poco a poco cambiándolo hasta un ambiente muy pasivo, muy pacífico, muy tranquilo, para de esa manera la armonía siempre permanezca estable. Ok, tengo que ir a una pausa en este momento a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Habrán ciertos lugares que puede ser que contienen más de este tipo de energías que otros. ¿Por qué será? Esto me lo responde nuestro experto luego de la pausa publicitaria. Les recuerdo, nos puede seguir con mucho gusto a través de Twitter, @CrisDavilaGT, sus mensajes bienvenidos, 5400, escribiendo la palabra punto. Lugares poseídos por espíritus, casas, edificios, hospitales. Usted nos puede contar sus historias luego de la pausa. Del 90.5 de la cadena Radio Punto. Doctor, deja una pregunta. Muchas personas, yo creo que ya como que se le ha asignado a ciertos lugares donde dicen, bueno, es que ahí sí se puede percibir con más frecuencia la presencia de estos entes o fenómenos paranormales. Y bueno, muchos hablan, por ejemplo, de hospitales, usted ya lo mencionaba, se habla también, por ejemplo, de funerarias, de cementerios. También se habla de teatros y ciertas casas que, como usted también lo mencionaba, muy antiguas, y también actualmente se habla de ciertos lugares que uno ni se imagina, como parqueos donde puede estar la presencia de estos entes. Claro, aquí usted me da oportunidad de mencionarle al público varias cosas. 1, ellos están donde desean, no donde nosotros los enviamos. Cuando alguien fallece, en las esquelas clásicamente ponen, o no digamos en los oficios religiosos, ya está en la presencia del Señor.
ubicándolo en un lugar angelical seguramente, pero ¿dónde es ese lugar? Nosotros no podemos decirle al espíritu a dónde vaya. Eso es lo más importante. Segundo, ellos están a nuestro lado y pueden estar en diferentes sitios, obviamente en algunos lugares con mayor presencia que en otros. Algo que sí vale la pena en este momento comentar es que las visitas a los cementerios. Yo soy quesalteco, cuando voy a Quetzaltenango, ahora voy a visitar 2 tumbas, la de mi padre y mi madre, pero voy siempre a agradecer a esos cuerpos que permitieron que un ente espiritual viviera en ellos y de esa manera yo poder estar acá en este momento. Es un agradecimiento hacia ellos, pero en esos cementerios es donde menos espíritus hay. Solo usemos lógica. Los cuerpos se descomponen, se degradan, se pudren, como ustedes quieran llamarlo. Pregunto, ¿a quién le gustaría ver su cuerpo en esa manera? Destruido, destruyéndose, si usted quiere, de una manera grotesca, siendo comido por gusanos, totalmente deforme, hinchado, apestoso, no sé, a nadie. Eso es algo que no nos es grato. Entonces el espíritu, cuando ya logra estar fuera de esa relación íntima con el cuerpo, lo visita poco. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas más importantes que hacer, que perder el tiempo, con el debido respeto, de estar pendiente de qué pasa con esa materia. Eso es lo habitual. Por supuesto hay excepciones donde gente muy materializada no logra desprenderse y ve cómo ese cuerpo se corrompe y tiene que estar ahí. Algo que yo comento y lo he hecho de forma particular con mi esposa es que yo no sé esas personas tan vanidosas que se operan la nariz, que se operan todo. Digo yo, uno tiene que aceptarse como la naturaleza lo hizo, porque así es. Si usted requiere alguna cirugía es para mejorar alguna situación, pero no de vanidad. Y eso es diferente. Ahora imagínense esos entes espirituales, el día que dejen la materia, el día que fallezcan, están obligados a ver ese cuerpo corromperse y ver lo que está pasando con esa belleza, entre comillas, que ellos se hicieron a sí mismos. Yo creo que eso debe ser horrible. Yo creo que eso debe ser algo tremendo, decir, yo no acepto mi cuerpo como soy, pero tengo que ver cómo ese cuerpo se corrompe y se destruye de la manera más grotesca. Eso se llama justicia. Yo no acepté lo que Dios me dio. Es diferente, insisto, cuando tengo necesidad por alguna razón médica, alguna razón bien definida de hacer alguna cirugía, o eso es obvio. Pero en caso de aspectos cosméticos, lo dejo en tela de juicio. Con esto, doctor, también hay personas, así como lo hay lugares que las personas aducen donde se puede sentir más presencia de estos fenómenos paranormales, también hay personas que son como más perceptibles a todos estos fenómenos que los demás, o que en algún momento pues todos tenemos esto, pero es como el desarrollarlo, estar más atento a cierto tipo de cosas que suceden a nuestro alrededor. Respecto a ese comentario, yo le diría que todo ser humano tiene esa percepción en diferente grado. Y por eso es que el sexto sentido de las mamás, los presentimientos que a veces tenemos, no son más que esos mensajes espirituales que nos avisan de algo. No sabemos de dónde viene porque obviamente no tenemos esa educación, pero fíjate que yo lo presentí, fue cierto. O la famosa telepatía, que sucede con alguna frecuencia. Fíjate que estaba pensando en vos y me llamaste. Esos son atributos espirituales. Obviamente pueden llegar a ser de un grado, de una importancia mayor, que eso ya permite una comunicación directa al mundo espiritual. ¿Qué hacer si percibimos este tipo de fenómenos paranormales que muchas personas, les agarra de imprevisto, no saben cómo actuar ante estos fenómenos, doctor? Volvemos nuevamente al punto de educación. Cuando nosotros somos niños y estamos ante un ente espiritual que habitualmente es nuestro ángel guardián, un amigo, qué sé yo,
y la pasamos re bien. Y entonces nuestros padres, cuando nos ven jugando de 3, 4 años, jugando solos y riéndonos, dicen, y nos preguntan, resulta que nosotros les decimos que hemos visto una presencia, y como ellos no ven nada, lo catalogan como un amigo imaginario. Después de eso, si nosotros tuviéramos la educación y comprendiéramos que eso es parte de la relación entre el mundo espiritual y el mundo material, le daríamos la importancia que tiene y educaríamos a estos niños desde etapas tempranas para que se viera esto como muy natural y no como sucede en la actualidad, donde inicialmente se ve como un amigo imaginario y posteriormente hay negación. Decimos, no, ¿cómo crees? Y llega un momento en que va a haber tanta represión, usemos esa expresión, hacia el niño, que él prefiere ya no decir nada de lo que pasa. A partir de cierto momento, que son alrededor de los 7, 8 años de edad, esa facilidad de percibir al mundo espiritual se va perdiendo, y de hecho a partir de esa época se pierde. Entonces después ya lo que hacemos nosotros en las pocas o fugaces momentos en que percibimos esta relación con el mundo espiritual, pensamos que es casualidad, pensamos que fue cualquier cosa, lo negamos, qué sé yo, cualquier cosa, pero en un momento determinado, y le aseguro que los radioescuchas no me dejarán mentir, todos, si somos honestos con nosotros mismos, hemos tenido en algún momento una experiencia que no pudimos explicar. Si ya identificamos este fenómeno, y bueno, muchas veces las personas luchan, por así decirlo, y dicen, no, es que no se va, es que no nos dejan dormir. ¿Cómo actuar en ese tiempo cuando ya, bueno, pues muchas personas incluso les es muy natural convivir con esto, y llega uno a tal casi, no te preocupes, siempre pasa esto, encienden la luz, abren o cierran las puertas, pero sí en algún momento puede llegar a ser molesto para muchas familias o bien para trabajadores de ciertos lugares? ¿Qué hacer si no se siente bien con esa presencia, doctor? ¿Cómo hacer? Lo que hay que hacer es hablar, porque son seres vivos, son entes vivos, y explicarles, así como le comenté hace un momento, mire, estamos en un momento de trabajo, necesita su manifestarse, ningún problema, hagamos algo, vamos a platicar, y si usted se manifiesta, no tenga pena, si no, no se preocupe, pero yo le voy a dedicar unos minutos después de que el programa termine, o en la noche a tal hora, qué sé yo, para que pueda sentir la persona la tranquilidad de que van a dejar trabajar. Y 2, el ente espiritual, si requiere comunicarse, saber que se le está poniendo atención. Eso habitualmente es suficiente. Ahora, quiero comentarle algo, Cristian, aprovechando el momento que se me inspiraron. A ver, el fallecimiento de los seres queridos. ¿Cuántas veces nos sucede que nosotros hacemos hasta lo imposible, para que nuestro ser querido no nos deje? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros vemos, y esto es habitual, como un castigo, la pérdida de un ser querido? ¿Cuántas veces no con rebeldía y reproche le decimos a Dios, ¿por qué me lo quitaste? Cuando no comprendemos, uno, que el poder de la vida, o la muerte, como queramos llamarlo, aunque esa expresión es muy grotesca, no depende de nosotros. El único que puede hacerlo es Dios. 1. 2. No caigamos en el egoísmo de yo quiero que siga conmigo, sino tengamos la benevolencia de ponernos en el lugar del ser que está probablemente agonizando, y preguntémonos cómo está él, cómo se sentirá. Si ese ser está sufriendo, no seamos egoístas de que siga a mi lado, sino en ese caso, Dios mío, que se haga tu voluntad, ¿sí? Para que él deje de sufrir. Segundo, muy importante, algo que habitualmente sucede. Una persona ya mayor está en agonía, y los familiares dicen, mira, es que no fallece, no se quiere ir, ¿qué le está pasando? Algunas veces alguien dice, es que tiene algo pendiente, ¿sí? No necesariamente. Lo más seguro es que nosotros no dejamos que se vaya,
Nos aferramos tanto diciéndole, no te vayas, quédate conmigo, todavía te necesito. Y el pobre ser al que nos dirigimos, su organismo ya no es capaz de mantener vida. Pues ¿qué tenemos y qué sucede en ese momento? La hija, que es la que, por ejemplo, está manteniendo esa relación o ese enlace, le dicen, mira, anda a descansar y bañate, y en ese tiempo que ya sale y va a casa, fallece. ¿Por qué? Porque ya no tuvo ese agarre que le impedía desprenderse de la materia y fallecer. Y entonces es a veces frustrante y dicen, es que en ese momento que yo me fui falleció. No, ese era el momento que él necesitaba para ya no seguir adelante con un organismo que ya no podía trabajar. Vamos a habilitar nuestras vías de comunicación para que usted pueda ingresar a nuestra cabina. Dice María Rodas, te mandamos un abrazo fuerte. Dice que sí ha percibido este tipo de fenómeno. Dice Yaneli, no. Mercy nos cuenta que sí. Dice por acá Silvia, pienso que uno atrae las cosas. Si yo quiero creer en algo, es así será, sobre todo en ese tipo de cosas. Creo que debemos estar alejados de estas cosas, respetarlas, pero siempre de lejos. Sin duda hay personas que sí viven este tipo de situaciones. Uno atrae este tipo de... Hay una ley muy simple, si usted quiere llamarlo así, la ley de afinidad. Algo tan así de fácil para usar lógica. En una cantina, disculpando el ejemplo, de la línea, ¿quiénes van a estar ahí? Charamileros. Se sienten a gusto, se sienten bien juntos. Pero si alguien, un profesional, un periodista, que no ingiere alcohol y llega a ese lugar, ¿qué siente? Rechazo, y se va. A la inversa. Si usted tiene una reunión académica de trabajo en teatro, por ejemplo, muy formal, y llega un charamilero, se siente fuera de lugar y se va. Pues por supuesto que existe. Nosotros lo que queremos lo logramos. ¿A través de qué? De ese apoyo y esa influencia espiritual. Por eso es que nuestras acciones deben basarse en mentalidad muy positiva. Yo soy lo que quiero ser. Si yo quiero ser feliz, siempre vivo feliz. Atraigo felicidad. Hay una expresión que dice que si tú eres negativo y siempre piensas que eres pesimista, que todo te va a ir mal, vas a terminar como profeta, porque así va a suceder. Si nosotros somos producto de lo que queremos, de lo que necesitamos y deseamos, porque esa afinidad va a permitir que incluso entes espirituales con ese tipo de mentalidad estén en nuestro lado y que podamos todos como un conjunto salir adelante y llegar a las metas que deseamos, primero. Segundo, hay algo que me llamó la atención en la segunda comunicación que leyó. Es cierto que hay que tener respeto total al mundo espiritual, pero no necesariamente alejado, ¿sí? Nosotros debemos tener la madurez suficiente para comprender que el mundo espiritual nos ayuda cuando lo necesitamos, ¿sí? Es decir, en el caso particular mío, mi madre, yo a veces paso, pienso en ella, por supuesto, pero son recuerdos agradables, bonitos, porque esa es la idea, recordar siempre lo lindo. Pero cuando yo realmente necesito un consejo, le digo, madre mía, ayúdame. Y mentalmente la traigo. Y siento que ella está cerca de mí y me aconseja qué hacer. Pero en situaciones especiales, ¿no? Entonces sí hay que tener ese equilibrio para poder tener armonía con el mundo espiritual. Ok, leo más comentarios, doctor. Dice por acá, buen día, te cuento que en mi casa han fallecido 2 personas, uno por diabetes, pero con un rostro sonriente, y al otro le dispararon en la cabeza en la sala de mi casa. A veces siento que hay alguien allí por las noches y realmente da un poco de miedo. Gracias. Dice Yani, sí creo, pero le pido a Dios que los ayude a llegar a su lado, y sí he tenido experiencias de esa categoría, pero no me han dado miedo. Dice Jane, buen día, como siempre te felicito por la excelencia de elección de temas para tus programas. Comparto contigo 2 experiencias que me han pasado, y bueno, me gustaría que le preguntaras a tu invitado lo siguiente. Una noche ya estaba dormida, y cuando desperté en la madrugada desperté porque tenía mucho frío, y cuando vi hacia los pies de mi cama vi una sombra hincada como si estuviera rezando a mi lado, y cuando quise agarrarla con toda la fuerza porque
tenía mucho miedo, se desvaneció. Y la otra fue que me dijeron en mi oído mi nombre. ¿A qué se deberá? Esto te lo respondemos, Vane, luego de la pausa publicitaria a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Uno a esto también, el comentario de Jackie, que me cuenta: tuve una experiencia en el Palacio Nacional, segundo nivel. Pasamos por un pasillo con una amiga y a medio pasillo escuchamos voces de niños como que estuvieran en recreo y volteamos a ver y nada, no había ningún colegio cerca. Como para que el eco se escuchara allí, al instante seguimos caminando y luego sí nos dio miedo. Eran las 10 de la mañana. Buen día, gracias por la comunicación. Voy a una pausa, ya volvemos. A través del 90.5 de la cadena Radio Punto, habilitamos líneas 2412-9590 y 2412-9570, la línea con sentido humano para que usted pueda ingresar. Doctor, teníamos algunos mensajes que leímos antes de la pausa y era con relación a ciertos lugares y de experiencias que habían tenido. Sí, el primero, le voy a comentar algo. La diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades, son enfermedades que nosotros llamamos karmáticas. Karma es lo que dejamos pendiente, pero lo bueno, dirían los hindús, ¿verdad? Es el karma de los hindús, y el dharma de los hindús es lo bueno que traemos en el equipaje. Pero alguien que fallece siendo diabético y fallece con una sonrisa está diciendo: gracias a Dios ya cancelé, porque estas enfermedades que traemos son deudas del ayer, de reencarnaciones pasadas, deudas que nos permiten aprender a modificar nuestras conductas, y eso nos da la oportunidad de aprender en nosotros mismos disciplina, moral, ética, todas las virtudes que uno debe tener. Y qué belleza que alguien teniendo esa enfermedad en el momento de fallecer haya sonreído. Eso dice mucho. Okay. Ahora, con la otra muerte violenta. Vamos con la otra muerte violenta. Antes tengo llamada, doctor, 2412-9590 y 2412-9570. Muy buenos días, saludos. Sí, buenos días. Mucho gusto. Escucho su programa y la verdad que mis respetos para el doctor. Yo considero que las personas que se nos adelantan en el camino, definitivamente no puede ser que cortemos con ellas completamente, porque yo tengo la experiencia que mi mami falleció el año pasado. Me hace muchísima falta, pero sin embargo cada vez que pienso en ella me reconforta sus recuerdos, su amor, y ella no se me ha manifestado de alguna manera. Yo he estado bastante receptiva, pero quizás esa incredulidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad?, de no percibir ciertas manifestaciones psíquicas. Pero yo lo que le quiero preguntar al doctor es que sí existe todavía esa comunión, esa comunicación con nuestros seres queridos, y solo me gustaría saber su nombre, porque usted dijo que era de Quetzaltenango y yo también, entonces quisiera saber. Gracias. Okay. Gracias, doctor Gilberto Recinos, nos acompaña acá en la sala de Consentido Humano. Le responderemos, antes hay más llamadas, 2412-9590 y 2412-9570. Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, adelante. Buenos días. Me gusta oír todos sus programas porque son muy bonitos, Cristian. Gracias, señor. Ahorita quisiera yo hacerle a su panelista una pregunta. Yo tengo varios hijos, pero mi hija cuando era chiquita jugaba con su amiga que se llamaba Areli, y todo el tiempo con ella estaban jugando, y ella ya es grande, ya tiene 50 años, y un día le dije: ¿te acuerdas de tu compañerita de juegos cuando era chiquita? Sí, Areli. Bueno, el asunto es que hoy le voy a presentar dos casos. Yo le doy cada día gracias a Diosito por la vida, por el día de vida que nos da. Le vivo agradeciendo por mi familia, por mis hijos y por todo. Pero hace como 8 días, yo soñé una culebra. Y en esa dije: ay, la culebra, la mataron. Ese día tuvo mi nieto un problema. Bueno, y ahorita cuando yo sueño que estoy en un inodoro, no con popó,
pero es un inodoro, me da pena porque siempre pasa algún problema, aunque yo le pido a Dios que los aleje. ¿Qué será? Ok, gracias. Le mando un abrazo fuerte, gracias por estar en sintonía de Radio Punto. No sé si tenemos... ok, respondemos, doctor. Bueno, vamos con la primera. A ver, después de la muerte violenta, el fallecimiento, una muerte violenta es algo que trunca la vida de tajo. No da la oportunidad de poder desligar el espíritu progresivamente, que es algo más, no sé si la palabra y las personas me lo comprenderán, más fisiológico, más natural, como la persona debe dejar la materia, y hace que la turbación es el periodo en que uno tarda en darse cuenta que ya no está en la materia, así le llamamos nosotros ese periodo de desorientación, que no sabemos dónde estamos o qué pasó, puede durar muchísimo tiempo. En este caso, cuando la muerte es violenta, este es obviamente mucho más prolongado, y este ente espiritual probablemente, porque no tengo la certeza, está ahí, porque ahí fue donde lo mataron, ahí quedó, y no sabe aún por qué está pasando. Entonces, esa confusión que él tiene se traduce en la forma de expresar o de transmitir ese sentimiento de duda de qué pasó, no sé, y obviamente también va a haber, porque es algo que la naturaleza humana algún día tendrá que dejar de tener entre sus graves defectos, la necesidad de vengarse, ¿sí? Entonces todo eso hace que esta persona se manifieste espiritualmente de una manera diferente a cómo falleció la primera persona que comentaron de diabetes. Ahora, ayuda a llegar a Dios. Eso es vital. La oración es la mayor de todas las, no me gusta decir armas porque arma ya significa guerra, violencia, no. Es la mayor de los poderes que tenemos para poder ayudar. Recordemos que no importa la religión. Los católicos tienen para las almas del purgatorio, para los santos inocentes. No sabemos quiénes son, pero hacemos oración por ellos, para ayudarlos. Igual, nosotros podemos ayudar a esos entes espirituales que sufren sin necesariamente saber quiénes son. En algunos países hay grupos que se reúnen en puentes donde han habido suicidios y ahí hacen oración por los que se han suicidado. No necesariamente tienen que conocerlos. Ok, vamos a información en este momento. Al regresar respondemos las demás preguntas. Información importante en directo. De vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Doctor, nos quedamos en estas muertes violentas. Sí, aparte de eso, para dar oportunidad a responder todas las inquietudes, la señora que nos habla que en la madrugada despierta con frío es porque tenemos, el ente espiritual tiene necesidad de decirnos aquí estoy. Entonces, obviamente nos tiene que despertar. ¿Y cómo nos despierta? No sé si ustedes han dado cuenta que en la madrugada, qué sé yo, si hay frío uno se despierta y no se siente cómodo. Entonces esa es la sensación que él produce. Esa sombra, no importa el nombre de esa sombra, pero si está arrodillada como en plan de oración, yo tengo la impresión de que nos está diciendo, eso es lo que necesito. Y luego, que le ha dicho su nombre al oído, es alguien que la conoce y que obviamente ha tenido relación con ella, y que necesita ese apoyo. Entonces ahí es donde no hay que tener temor, sino hacer oración, y de esa manera en tratar de que este ente espiritual poco a poco logre llegar cada vez a estar mucho más adaptado a su estado y por supuesto estar en paz. Ok, tengo llamada, doctor, muy buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, hola, buenos días, mucho gusto. Mucho gusto, Cristian. Fíjate que yo quiero hacer una consulta. Adelante. Le quiero comentar a la persona, tu panelista. Allí en mi casa, de mi cuarto para el cuarto de mis hijos hay que atravesar un pasillo. Ahora cuestión de unos 2 meses más o menos. Cuando yo atravesaba ese pasillo sentía como que alguien me estaba viendo. Una noche me desperté como a la 1 de la mañana y sentí un escalofrío horrible, feo, y aquel miedo, yo me quedé así parada, pero sentía miedo. Pero lo curioso es que al entrar al cuarto de mi hijo sentí un calor, pero cálido, y una paz tan bonita,
Pero yo cuando entré al cuarto de mis hijos estaba sudando, y ahí sentía rico yo. Pero volví a salir del cuarto y en ese pasillo se sentía un frío, un escalofrío feo. Hasta pasé tal vez como unos 15 días así, hasta que una noche me desperté como a las 2 de la mañana y me quedé en el pasillo y dije, no, esto no puede seguir. Entonces me puse a rezar y dije que cualquiera que esté aquí, el espíritu, que encuentre su luz. Y empecé a leer un pasaje de la Biblia que dice que el Señor es mi pastor. Fueron pasando los días y empecé a sentir así como una tranquilidad, y hasta la fecha pues que ya no he sentido eso, pero lo sentía solo yo. Pues no sé si de verdad eso exista o no. Gracias, Cristian. Gracias a usted por la comunicación. Que tenga excelente mañana, doctor. Seguimos. Rápidamente un comentario sobre el Palacio Nacional. Se hizo ya hace algunos años un documental con una persona que trabaja mucho en esto, y se demostraron presencias espirituales en el Palacio Nacional, así que eso es algo muy muy conocido. Los seres queridos, percibirlos es muy importante. Nuestros seres queridos, si yo pongo un ejemplo muy lógico, si un padre de familia le diera a Dios la oportunidad a escoger y le dijera, ¿qué querés? Ir al paraíso, al cielo y estar, usemos esta alegoría, ¿querés estar en una nube sentado, con tu arpa tocando, en una plenitud eterna? ¿O preferís estar al lado de tu familia y los seres que amas, ayudándolos en sus problemas? A todas las personas que les he preguntado esto, todos me han dicho al lado de mis seres queridos. Dios es tan benevolente que nos lo permite, porque estamos en una relación tan especial, pero de colaboración mutua, que todos vamos juntos hacia el fin primordial, que es el amor. Pues todos tenemos la responsabilidad, entre todos, de poder cada día ser mejor. Sería una manera no congruente con el amor de Dios que alguien estuviera en una nube plácidamente viendo desde no sé dónde todo lo que le sucediera a su familia y no tener la capacidad de poder ayudarle y aconsejarle. Así que esa relación con los padres o los seres queridos debe persistir. Pero tenemos que tener muy claro que ellos van a estar a nuestro lado, por supuesto. A través de nuestro pensamiento los llamamos. Esa relación no se puede romper. Pero sí tenemos que tener la responsabilidad de que ellos van a venir con nosotros cuando realmente los necesitemos. Los recordaremos todos los días, de una manera linda, perfecto. Pero cuando tengamos un problema realmente serio y necesitamos ese apoyo y ese consejo, ellos van a estar a nuestro lado. Eso es lo que yo tengo la certeza. Luego, hijos. Aquí hay algo interesante, la amiga de la infancia. Perfecto, es que bueno que la siga recordando y que siga teniendo esa relación. Y algo que me gustó mucho de la señora que se comunicó, que ya era una señora que se veía mayor, y maravilloso, agradecimiento a Dios. Nosotros debemos vivir eternamente agradecidos por cada amanecer, porque es una nueva oportunidad de ser mejores, de tener en nosotros un cambio para poder llegar cada día a ser, insisto, mejores espiritual y moralmente. Esa transformación es algo que debe ser verdadero. Nosotros no tenemos ningún problema de religiones, pero pensamos que no debemos llegar a decir yo estoy cambiando, yo ya no debo. No, en absoluto. Nuestro cambio interno de egoísmos, de mal carácter, de tantas situaciones como celos, qué sé yo, humildad, crear humildad, producir esa humildad, esa sencillez. No debemos nosotros llegar y casi con altoparlante decir que la tenemos. Eso tiene que ser la gente que está alrededor nuestro, verla y decir qué bueno que cambió. ¿Sí? Es decir, nosotros no necesitamos y no debemos decir que lo estamos haciendo. Debemos esperar, y eso es lo que uno desea, que la gente vea ese cambio en nosotros. Ahora, respecto a los sueños, por supuesto, los sueños son avisos, pero son alegorías. Es decir, cada quien tiene su forma de
de ver sus sueños y que algo le haga el aviso. Y en este sentido hay cosas que no pueden evitarse, que simplemente nos van a decir, viene problemas, que es una enseñanza para ti, trata de salir de lo mejor posible apoyándote en Dios y en sus consejos. Voy a una pausa, tengo más mensajes a través del 5400, escribe la palabra punto. Hoy hablamos acerca de estos lugares poseídos por entes espirituales, casas, edificios, hospitales. Usted nos puede contar su experiencia también a través de nuestras redes sociales con Sentido Humano Guatemala, Facebook, y también con Sentido Humano Fanpage. Voy a la pausa, ya volvemos. Vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Respondemos llamada. Muy buenos días. ¿Aló? Buenos días, Cristian. Mucho gusto. Fíjate que quería comentar mi experiencia y en realidad también quisiera cómo aconsejar a mi mamá. Yo tengo 34 años y en la que era mi habitación en la casa de mi mamá siempre pasan cosas. Yo tengo ahora, ato como cabos de lo que me pasaba de niña, ¿verdad? Yo en la noche escuchaba mi nombre hasta que me despertaba y se abría la puerta del closet. Pero cosas así que uno se queda pensando, estaba dormida o estaba soñando. Ahora, gente que es ajena, que no sea yo, pues, se queda en esa habitación ahora, porque es como la habitación de huéspedes ahora, cuenta cosas, ya no me vuelvo a quedar aquí, ya no vengo aquí. Mi tía, antes de que fuera mi habitación, fue habitación de mi tía. Y mi tía no puede dormir en esa habitación con la luz apagada. Mi papá, que a veces utiliza esa habitación por su alcoholismo, comenta que hay un hombre que se sienta a los pies de su cama y se queda ahí toda la noche. Entonces yo no sé cómo aconsejar a mi mamá. A mí me da pánico quedarme sola en la habitación o ir a la casa. Incluso mi hija, cuando llega allá con sus abuelos, se queda en esa habitación. Todo el mundo tiene una historia que contar, más que todo de la habitación. Pasan cosas en la casa, pero más que todo en esa habitación. Saludos y un abrazo fuerte. Gracias a usted por la comunicación. Excelente mañana e interesante su comentario. Muy buenos días. Salud. Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues fíjense que yo tengo, mi mamá es puerta para ellos. Y póngale en mi casa, a nosotros un día nos asustaron. Yo tengo dos hermanos, uno más grande y uno más pequeño. Y el mismo día que me asustaron a mí, los asustaron a ellos. Póngale a mi hermano, a una señora se le para en los pies de la cama y se le queda viendo. A mi hermanito lo agarran y no lo dejan ni moverse ni nada. Y a mí se me ha aparecido un niño que me toca y muchas veces me llama. Y póngale, hace como un mes, mi mamá vino y bajó del segundo nivel al primer nivel y dice que estaba un hombre sentado en el sillón y dice que vino ella y le dijo un nombre y esa persona le contestó y le dijo no. Y hace como 3 días ella está internada y hace como 3 días se acaba de morir uno de mis tíos y ella dice que ella escuchó los zapatos de mi tío entrar y sentarse con ella y acostarse en la cama, y luego cuando ella empezó a rezar, se levantó él y se fue. Ok, perfecto, le agradezco mucho por su comunicación. Hola, muy buenos días. Buenos días, solo para felicitarles y tal vez el señor con la experiencia que tiene. Solo quisiera hacerle una consulta, perdón el abuso, 2 consultitas. Tengo un hijo, ya es grande, pero de pequeñito él se le despertaba muy asustado, llorando y gritando y decía el monstruo, y ya tenía sus ojos abiertos y él decía que todavía los veía y que ahí está. Ahora, en mi caso, mi madre ya tiene 33 años de fallecida, pero casi nunca la sueño. Una vez la soñé, pero el sueño fue tan real, que en cuanto yo desperté, me puse a llorar porque me puso muy, muy emocionada, pero yo sentía que sí la tenía ahí cerca. Y sí, le hace a uno falta. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga una excelente mañana, doctor. Bueno, vamos a continuar con las preguntas y los comentarios, Cristian. Interesante que alguien vea o perciba, mejor dicho, en un pasillo algo que se siente incómoda, fría, desagradable, y al llegar a la habitación del hijo, paz y calorcito, agradable. Esto, el comentario que puedo hacer es que no necesariamente va a haber un solo ente espiritual en un lugar.
probablemente esa paz que siente en el cuarto en la habitación de sus hijos, pues simplemente es algo que está muy bien, que está armónico. Y qué bueno que ella percibió, al percibir algo desagradable, que le da escalofrío, molesto, en ese corredor, inicia el rezo. Platicábamos con usted en el corte comercial, Cristian, que realmente la religión no es que no sea importante, es sumamente importante. Lo importante es que tenemos que tener claro que todos los seres humanos necesitamos expresar esos sentimientos de amor, de paz, de una oración dirigidos a Dios. El católico hace un rezo, el evangélico hace una oración, no importa. Lo importante es que lo haga de corazón, porque acá las religiones trascienden. Debe uno trascender más allá de las religiones, porque el objetivo es básico. El objetivo es que todo en el universo se equilibre. Y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena aquí, en la tierra. Entonces, todas esas divisiones de religiones son divisiones que a mi criterio son tan superficiales que no vale la pena. Porque todas las religiones le hablan de Dios, de amor al prójimo, de ayuda, de caridad, de superación. Esas cosas importantísimas y cruciales son las mismas para todas las religiones. Entonces, tenemos que comprender que nuestro amor hacia los seres espirituales, hacia los que necesitan nuestra ayuda, debe trascender las religiones y debemos ayudarlos a través de nuestras oraciones. Luego, la persona de 34 años de edad con una habitación que escucha nombre y apertura de puertas, de closet, por supuesto, tiene presencia. Le voy a comentar algo. Mi esposa, en su primer matrimonio, porque es viuda, cuando se acostaba tarde, el esposo le decía, mira, acostate, es muy tarde, pero él ya está fallecido. Entonces, cuando ella ya es muy tarde, lo que oye y lo que ve son las llaves del closet que se agitan rápidamente. Entonces, como tenemos este conocimiento, ella le dice, no, tienes razón, ya me voy a acostar. ¿Qué se va a acostar? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos no como, no quisiera decir algo normal, no, es algo natural, diría yo, más que otra cosa. Entonces, el escuchar su nombre, alguien la conoce, abrir la puerta del closet, por supuesto, es muy difícil saber, insisto, con certeza de quién se trata, pero aquí es una mecánica muy, muy fácil, oración. Decirle, no sé quién es, pero deseo lo mejor para ti, en este momento voy a elevar una oración y acompáñame porque siempre la vas a necesitar, no sé qué tanto, pero siempre la necesitas, ven, elevemos una oración. Y aquí viene un compromiso adicional, el decir, bueno, mañana a esta misma hora, reunámonos, ven, y vamos a elevar otra oración, voy a elevar otra oración para ti, para que cada vez estés mejor. ¿Sí? Entonces, el mensaje en este momento es que nosotros no debemos tener temor a eso que no vemos, que son entes espirituales, sino debemos tener claro que son los seres que han vivido en la materia como nosotros, y que en un momento dado necesitan la ayuda que a nadie se le debe negar. Luego, asustar a los hermanos con el niño nombre, claro, lo que sucede es que hay algo muy interesante, vuelvo al mismo punto, no debemos tenerles temor. Y respecto a que cuando falleció el tío, se oían los zapatos. Algunos tenemos, aunque no lo veamos así, ciertas capacidades. Yo soy médico. Cuando tuve una enfermedad muy grave, que fui operado incluso de un aneurisma que se rompió en el cerebro, que afortunadamente vivo y totalmente íntegro, en un hospital al que frecuento, en esa época me dijo uno de los médicos residentes, fíjese doctor, que era la 1 de la mañana y oímos pasos y dijimos, porque usted tiene una forma característica de caminar, ahí está el doctor Resines. Pero después inmediatamente dijimos, no hombre, no es posible si está en el intensivo en tal otro lado. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder separar transitoriamente nuestro espíritu y poder incluso llegar a visitar algunos lugares. Eso es lo que ya se conoce como ya lo visto, por ejemplo. Si usted sabe que va a ir de viaje a un lugar X, ya lo tiene usted. Entonces el espíritu puede llegar y visitar ese lugar X y verlo. Y entonces cuando usted ya llega como turista, qué sé yo, usted, esto ya lo vi, esto me acuerdo que ya lo vi. ¿Por qué? Porque usted espiritualmente ya lo visitó, porque ya sabía a dónde iba a ir. Entonces eso es algo totalmente explicable. El niño,
Claro, los entes espirituales asustan, sobre todo si son juguetones. Este pobre niño lloraba y todo porque seguía viendo el monstruo. Si el ente espiritual tiene la capacidad de adquirir prácticamente cualquier forma, ¿sí? Lo que pasa es que habitualmente adquiere la forma o la figura, incluso con la cara, de la última vivencia, para que lo reconozcamos, espiritualmente hablando, porque es la única manera que podemos decir, sí es cierto, es el espíritu de mi abuela, es el espíritu de mi madre, porque uno la ve como le recuerda, pero puede adquirir cualquier forma. Entonces esto lo que hay que hacer con este niño es oración, y enseñarle a él a orar de una manera cómoda, sencilla para él, pero que realmente sea importante. Luego la madre, 33 años de fallecida, y la sueña. En ese momento es cuando ese es el espíritu nuestro está parcialmente liberado y podemos tener relación y contacto con otros espíritus. Y qué maravilla soñar a mi madre, qué maravilla soñarla que está bien. Eso me da paz, me da tranquilidad, me conforta. Esas son las bendiciones de Dios, que nos da pruebas de que realmente existe el espíritu y el mundo espiritual, y que además de darnos pruebas de su existencia, nos da paz y tranquilidad al saber que esos seres que amamos tanto están bien. Ok, tengo mensajes por acá antes de ir a la pausa. A ver, los leo rápidamente. Dice: yo nunca he tenido contacto alguno. ¿Qué puedo hacer para más ser susceptible o sensitivo a ello? Saludos. Dice: mi nombre es Sandy. Un día durmiendo con mi hijo de 2 años y me desperté porque vi que estaban jugando con la bicicleta de él en el patio. Dice por acá: buen día. Deseo comprar un libro de posesiones para leerlo por curiosidad. ¿Puedo traer alguna entidad solo por tener un libro así? Felicidades. Terminación 432. Dice por acá: hola, mi papá y mi mamá murieron en la misma habitación, él de enfermedad y ella de un paro cardíaco fulminante, con 5 años de diferencia. A veces me imagino la presencia de ellos. Terminación 02. 2 veces sentí me ahorcaban. Cuando le empecé a pedir a Dios por mis hijas, vi una sombra negra salir de mi cuarto. ¿A qué se debe esto? Gracias. Terminación 38. Dice por acá: conozco a una familia religiosa que el hijo de 18 años se suicidó ahorcado en su habitación. A los 9 días su novia también. Ahora se escuchan ruidos. Terminación 20. Dice por acá: mi primo falleció el lunes. Sus órganos fueron donados. ¿Su espíritu sufrirá algo por haber dejado vivo una parte de él? Terminación 12. Dice por acá: mi hermano trató de hacer hace 10 años un rito satánico en su cuarto y ahora dice que se quedó un mal espíritu en la casa. ¿Qué se puede hacer? Terminación 29. Voy a una pausa en este momento, 11 de la mañana con 39 minutos. Les recuerdo, nos pueden seguir a través de Facebook Consentido Humano Guatemala, o bien fanpage Consentido Humano, y también a través de Twitter @CrisDavilaGT. Ya volvemos. Vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto, y hay material de respuesta en este momento con preguntas interesantes, doctor, y también, sucesos que muchas personas pueden, acá se hace un poquito difícil el ingreso de llamadas, pero engloban, creo yo, en muchos de estos mensajes de texto lo de nuestros panelistas, el sentido de nuestros panelistas. No contacto, al no tener ningún tipo de percepción, ningún tipo de atributo espiritual para percibir las manifestaciones del mundo espiritual, no se preocupe ni trate de buscarlas. Estos son atributos que Dios nos da a todos en diferente magnitud, pero en un momento dado, si usted no los tiene, por supuesto, si desea, puede buscarlo y aprender, pero de una manera muy, muy bien dirigida, para poder intentar hacerlo. Con todo el respeto del mundo, quiero comentarle que en la escuela donde yo soy director hay un programa semanal, una aula semanal, donde se aprende mediunidad y se mejoran los atributos o las cualidades mediúmnicas de las personas. Y eso es algo que al final voy a dejar la dirección y los teléfonos. Claro. Jugando bicicleta, niño, qué bueno. Si pregunto, un niño de 2 años,
¿Con quién estaría un niño de 2 años para estar bien y feliz? Con otro niño. Y el otro niño le gusta la bicicleta y trata de jugar con la bicicleta si el niño está dormido, ¿verdad? Entonces, simplemente significa que hay bonitas cosas en casa, yo no me preocuparía. Curiosidad, aquí sí quiero detenerme un momentito, jefe. Por favor, no debe existir curiosidad. El mundo espiritual debe ser respetado. El mundo espiritual es exactamente igual al mundo material, solo que sin el traje, que es la materia, sin la carne. Pero, una pregunta, ¿qué objetivo tiene, por curiosidad, leer un libro de posesiones? ¿Qué objetivo? Si estamos leyendo aspectos muy, muy relacionados con entidades espirituales inferiores, que lejos de poder ayudarnos nos van a dar problemas, y si no tenemos la preparación adecuada, obviamente vamos a tener dificultades serias. Ouija, la Ouija que usan como una diversión, abre las puertas fácilmente a espíritus inferiores, porque obviamente ¿a quién le interesa estar en una Ouija jugando? A espíritus inferiores. Y entonces ahí es donde tenemos problemas serios de posesión, que en nosotros les decimos obsesión, pero es la misma cosa que una posesión, con problemas serios también y dificultades importantes para poder revertir esto. Cuando le digo eso es porque nosotros no usamos exorcismos. El exorcismo es echar a un espíritu. No, porque ese espíritu no debe ser echado, debe ser educado. Entonces ahí la forma como se enfoca es diferente. Pero por favor no intentemos que eso suceda, porque lejos de que nos ayude nos va a dar un problema muy, muy serio, igual que un ritmo satánico. El ritmo satánico se le llama así por el grado de inferioridad que se manifiesta o que se presenta en este tipo de ritmos, pero estos ritos, ¿qué es lo que atraen? Espíritus inferiores. Entonces esto es algo que no debiéramos hacer nunca, ni por curiosidad ni por nada. Lejos de eso, nuestras manifestaciones deben ser siempre basadas en amor, en poder tener una relación más estrecha con nuestros seres queridos, con el mundo espiritual, con Jesús y con Dios. Luego, la sombra negra salió al pedirle a Dios, por supuesto. Es lo que yo les digo, una oración puede ser tan simple como: Dios mío, ayúdame, cuídame a mis hijos. Y eso genera una energía positiva que va a tener una comunicación o una relación con otro tipo de energías similares. Y ese ente espiritual, que es una sombra, que obviamente estaba dando problemas, lo percibe y no quiere estar ahí, se aleja. Por eso es que tenemos que tener muy claro este otro punto. Ay Dios, suicidio enmarcado y a los 9 días la novia. ¿Por qué hice esa expresión de ay Dios? El suicidio es el peor no me gusta decir la palabra pecado, porque eso es algo que pero es lo peor que podemos hacer, es negar el mayor regalo que Dios nos dio, que fue la vida. No puede haber ofensa más grande que el suicidio. Se ve como que fuera un paso o a una liberación. No, eso nos abre las puertas a un tormento, pero infinitamente prolongado. La novia, obviamente, ellos tenían mucha relación, un amor importante, qué sé yo, y ella dijo: yo me suicido y voy a estar con él. Ellos van a pasar siglos de siglos sin verse, ni saber dónde están. Entonces, esto es muy importante de tener claro, porque la educación es vital. Y lo que sucede es que esa educación espiritual que nosotros necesitamos, lamentablemente no la tenemos. Incluso las religiones tradicionales, que debieran tener una parte activa en este tipo de educación, no lo hacen. Entonces, por eso es que suceden tantas tragedias. Entonces si nosotros podemos, en forma individual o al llegar a alguna institución que nos ayude para poder aprender, estudiar, que eso es lo importante, pues nuestra vida va a ser muy diferente. Y para terminar, Cristian, la donación de órganos. El ser humano se le ha visto casi como un objeto cuando ya tiene muerte cerebral y puede tener donación de órganos. Y se extraen los órganos y ya estuvo, todos felices y contentos. No, es un ente espiritual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En un rincón del quirófano, porque no necesito tener ningún otro tipo de espacio ni cosa por el estilo, me siento
y empiezo a hablar porque obviamente conozco el nombre de la persona que va a recibir, va a dar los órganos, y le digo, mira hermano, te das cuenta, tú tienes en este momento la gran oportunidad y la belleza que estás teniendo de dar vida. Te das cuenta qué cosa tan maravillosa, que sigas viviendo, que tú permitas que alguien más que está enfermo pueda tener salud. Te das cuenta qué lindo es. Y esto obviamente es lo que yo hablo, es mucho más prolongado, pero ¿por qué es esto tan importante? Energéticamente, el ente espiritual no se siente mutilado, sino el ente espiritual se siente aprovechado. No sé si me explico. Claro, se siente muy útil. Entonces la energía que él irradia va a cambiar, porque ya no es una energía de rechazo hacia lo que me están haciendo y no sé por qué, sino es una energía de apoyo hacia lo que yo voy a hacer, porque qué bueno que voy a dar vida. Eso, aunque algunas veces, si algunos colegas no lo crean, disminuyen complicaciones en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque esa energía de ese órgano es una energía que es adecuada y que va a ayudar. Entonces, debe verse incluso a nivel médico de una manera diferente. Ok, tengo más preguntas, doctor. Dice por acá, buen día, excelente programa. ¿Qué puedo hacer en una de las habitaciones de la casa donde me quedaba de pequeña? Nunca pude dormir bien, siempre sentía una fuerza extraña. Es como meterme en mi propio sueño y gritar sin que nadie me oiga. ¿Y cómo salir del cuerpo y llegar a otros lugares de la casa? Ninguno de mis hijos duerme bien en ese dormitorio. Gracias por la comunicación a nuestra amiga. Tengo más comentarios acá, a ver si me da tiempo de leer cada uno de ellos. Nos quedábamos con Vane, ahora vamos con Katy. Dice, quiero contarle, la semana pasada mi hermano estuvo cumpliendo 1 año de estar en la presencia de Dios, pero esta semana aquí en el trabajo vieron 2 personas que me preguntaron por él y al mismo tiempo vieron una sombra en una de las habitaciones. A mí en lo personal no me da miedo, paso mucho tiempo sola en mi trabajo. Edgar dice por acá, buen día, excelente programa, estos son de mis preferidos. En mi casa no he escuchado que me haya pasado algo, lo único que me ha sucedido que durante varias noches seguidas he escuchado unos gritos horribles en la calle después de las 12 de la noche. Me dicen que es la Llorona, pero no sé por qué la escuchaba seguido. Últimamente no me ha sucedido, pero créeme que sí daba un poco de miedo. Mónica me cuenta por acá, cuando puedan vean la película Más allá de los sueños, es una película maravillosa, con un mensaje precioso en relación con las personas que murieron, pero que nuestra tristeza por su ausencia las hace permanecer aquí. Si no estoy mal, Robbie Williams y la esposa se suicida porque toda la familia fallece en un accidente. Luego ella quiere estar, pero suceden ahí cierto tipo de cosas, y habla del tema del suicidio, como porque luego es como una hazaña de que la familia la quiera rescatar de ese limbo. Dice por acá Claudia, buenos días, mi abuelita falleció, ya casi va a ser 1 año, y vivió con nosotros toda la vida, pero se siente su presencia muy fuerte aún en la casa. ¿Habrá una forma que pueda como intercalar un mensaje con ella? Creo que quiere decirnos algo. Dice por acá Lilian, hola, excelente programa. Fíjate que cuando murió mi abuela, yo la soñé, ella estaba mala y me decía que nos fuéramos. Y cuando desperté, mi mamá estaba hablando por teléfono porque le avisaban de que ella ya había fallecido justo cuando yo la soñaba. Xiomara me cuenta por acá, trabajo en un hospital, dicen que en el elevador aparece un niñito, pero yo realmente nunca lo he visto. Por otro lado, a las personas fallecidas que amo, yo las sueño. No las siento, tal vez sea porque realmente no creo en esas cosas. Dina dice por acá, hola, te cuento que sí. En la oficina de mi papá antes se sentía una presencia que se paseaba cerca de la puerta y se detenía a observar lo que pasaba dentro. La verdad nunca nos dio miedo, es más, sentía como si cuidaba el lugar. Cristina me cuenta por acá, hace unos años discutimos con mi esposo. Él me dijo que soñara con el diablo. Esa noche tuve una experiencia muy extraña. Alguien entró a mi recámara, no podía abrir los ojos ni moverme. Esa persona me desvistió, me penetró, dice, y hasta alcancé un orgasmo. Enseguida mi esposo se despertó alarmado y asustado y me dijo, mi amor, tuve un horrible sueño. Vi que el diablo estaba contigo. Me abrazó. Hasta ese momento pude abrir mis ojos y moverme. Me asusté porque literalmente estaba desnuda, pero al mismo tiempo
Dice, a partir de ese día fue imposible tener intimidad con mi esposo. Posteriormente nos separamos. ¿Qué pudo haber pasado? Gracias. Dice Silvia, felicidades por el programa. Todo está en la mente, si tú lo crees pasa, la mente es poderosa y más con un espíritu débil. Gracias, Silvia. Pau dice, hola Cristian, buen día, bonito programa. A mí no me ha pasado nada de eso, pero mi mami y yo tuvimos una experiencia rara y espeluznante. Dice, una tía murió, ella veía cosas, hablaba con alguien a las 12, a 1 de la mañana y no podía dormir. Ella decía, no me toques, y la otra voz como si fuera en un bote le respondía, eres mía. No, no, decía ella, y así eran todas sus noches de tormento. Una persona de religión evangélica le oramos durante ese día. Mi tía se reía mucho en son de burla y peor cuando decíamos la sangre de Cristo tiene poder. Elisa dice, gracias por el programa. Mi papá murió de diabetes y cuando murió vi esa sonrisa en el rostro de papá y lo que tu panelista contó me llenó de alegría. Detengo acá para que podamos comentar todo lo que hemos leído. ¿Cómo no? El programa ya. Así es. A ver, doctor. No dormir bien. La receta es muy simple. Oración. Lo que yo hago es, cuando ya estoy en la cama, ya listo para dormir, elevo oración. Primero, para agradecerle a Dios por el día que me dio. Y segundo, para pedirle que todo, no solo en mí, sino en todo el ambiente donde yo me encuentro y la sociedad, esté cada vez con más armonía y paz. Esa es la clave. Luego, siente después de un año de fallecido un familiar la presencia, por supuesto. Es que esto es lo que, la maravilla, que no necesita uno decirle, mire, créame, porque usted mismo la percibe. Ese ser que la ama tanto y la sigue amando está con usted. Así que esa presencia es ese ser que usted, entre comillas, no perdió, sino que simplemente hubo una transición. Gritos en la calle. Aquí me voy a detener un instante respecto a Llorona, Cadejo y Sombrerón. Hace a principios del siglo pasado y todo, eran muy frecuentes las historias de aparecidos, de fantasmas. Eso ya no sucede por algo muy importante. Los espíritus han sido y están siendo educados. Por eso es que ya han cambiado. Y por eso es que cada vez menos y menos manifestaciones de este tipo. ¿Sí? Obviamente aún hay, pero todavía está ese proceso. Okay. ¿Cómo hacer para la abuelita que tendrá algún mensaje y esa curiosidad? No lo haga. De alguna manera ella se va a comunicar y le va a dar algún mensaje. Habitualmente nosotros pensamos que dejaron cosas sin concluir. No necesariamente. No vaya, pues si usted desea, pues qué bueno, por curiosidad, que asista a la escuela y que nosotros podamos apoyarla, pero nunca nosotros hacemos algo por curiosidad. En la escuela en donde yo soy director, como le comento, uno, no se cobra ni un solo centavo por nada. Eso quiere decir que si usted va a un lugar donde lo cobran, eso es una estafa y es una charlatanería. Segundo, no es una biblioteca donde digan, mire, fíjese que necesito la Ilíada o la Odisea de Homero, y cómo no, aquí están los libros, léalos. No, los espíritus no están a nuestra disposición para cuando nosotros querramos ellos presentarse, nunca. Ellos se presentan única y exclusivamente cuando tienen algo muy importante que decir. Nosotros decimos tienen el permiso de Dios. En caso contrario, no. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que tratar que una simple, con todo el respeto del mundo, una simple curiosidad. Luego, que una entidad cuide el lugar, por supuesto, y qué bueno que tengamos esas entidades. Ahí nuevamente el agradecimiento a esa entidad que cuida ese lugar porque nos hace sentir más cómodos y seguros. Se dan cuenta entonces que nuestra relación con el mundo espiritual, si fuera más formal, más seria, sin miedo, sin temor, con mucho respeto, nuestras vidas cambiarían. Luego, sueña con el diablo y sexo espiritual. Aquí obviamente el espíritu que se presentó era un espíritu inferior porque le pidieron favor, entre comillas, que llegara, que sueñes con el diablo. Y sexo, esto es algo que pueden no creerlo, pero hay suficientes evidencias de que espíritus han tenido contactos físicos con mujeres. Incluso han dejado huellas, la evidencia de los dedos, por ejemplo, con una impresión, un morete, y han tenido la sensación de haber llegado incluso a orgasmos.
eso es algo que no se ve y habitualmente no se cree, porque se piensa que es algo como que existiera una barrera enorme entre el mundo material y el mundo espiritual. No, estamos muy enlazados, muy enlazados. Lo que pasa es que nosotros como seres materiales o como seres humanos los rechazamos y les ponemos el bloqueo. Si nosotros pudiéramos canalizar toda esa energía, toda esa presencia, todo ese apoyo espiritual de una manera adecuada, este mundo sería diferente. Este mundo realmente sería algo que valdría la pena cada vez más y más vivir, no porque no valga la pena, sino sería, entre comillas, más fácil, menos problemático vivirlo. Ok, bueno, me quedan algunos comentarios acá, mil disculpas si no pude leerlos. Sí, ya no me queda tiempo, yo les agradezco muchísimo, pero si quieren comunicarse con nuestro experto, ¿a dónde lo pueden hacer, doctor? Claro, la dirección de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad es 14 Avenida 1234, zona 12. Tenemos reuniones lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. Sin embargo, para las personas que están iniciando, el día apropiado sería el sábado a las 3:30 de la tarde. De lunes a jueves es a las 7 de la noche, pero creo que el sábado a las 3 de la tarde sería la hora apropiada. Repito, 14 Avenida 1234, zona 12. A esas horas pueden llamar al 2471-6724 o al 2471-6728. Ok, estos son los números a donde usted puede hablar y en el horario que, como usted lo mencionaba. Doctor, le agradezco mucho por acompañarnos, que tenga una excelente mañana y gracias por asesorarnos en estos temas. Gracias a usted. Gracias a Carlos Mancilla en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Le espero mañana en punto de las 10, ya cerrando semana increíblemente. Así que, como siempre, le agradezco por su sintonía. Hasta mañana.